La Tecnologería, con Pablo Trinidad y Fran Blanco. Hola y bienvenidos a La Tecnologería, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que están, en esta ocasión, en nuestro entorno cercano. Os habla Pablo Trinidad y a mi lado me acompaña el gran Fran Blanco. ¿Qué tal, Fran? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí en esta quinta temporada vamos a seguir escarbando a ver qué es lo que tenemos por aquí cerca, ¿no? Vamos buscando nuevos perfiles localistas. Sí, en este caso no nos vamos a ir fuera y vamos a seguir encontrando joyas en el fango, ¿no? Efectivamente, porque las hay. En el albero. En el albero. De aquí de fango suena raro. Sí, es el mar en el río. Sí. Y vamos, yo creo que vamos a meternos en una historia interesante y que yo creo que puede inspirar a alguien. Por supuesto. Venga, pues vamos a escucharlo. Vamos a ello. Pues en este capítulo nos vamos a lanzar de cabeza al mundo de la gestión documental. Bueno, ya luego lo matizaremos, no sé si es la palabra más adecuada. Y para ello pues nos acompaña Fran Álvarez, director regional de ISU en España. ¿Qué tal, Fran? Hola, buenas. Pues bueno, ya sabes que aquí tenemos una pregunta siempre para romper el hielo, una pregunta culinaria, ¿no? Y en este caso vamos a romper la regla. Decíamos que esta temporada íbamos a mantener la misma pregunta, pero ya... Pero no. Hemos estado hablando antes y se nos han... Somos así de originales. Y entonces lo que te vamos a preguntar en este episodio es ¿cuál es el ingrediente más extraño que te has encontrado en una hamburguesa? Ostras. Y has ido al Goico Grill. Estaba pensando precisamente en eso. Que el otro día en el Goico Grill tuve la opción de pedirme la hamburguesa con mantequilla de cacahuete. Dios, pero ¿para merendar? Eso es lo que pensé. Digo, no sé si habéis visto la hamburguesa esta que se llama la Kevin Bacon, que realmente no es hamburguesa, sino... Digo, si le echas si le echas mantequilla de cacahuete a la Kevin Bacon, ¿qué puede pasar en tu estómago una vez que te lo tomes, sabes? Explota, implosiona, algo así. ¿Y para merendar qué te tomas entonces? Empiezas a ver. Unas anchoas, ¿no? Sí. A mí me llama mucho la atención, hay una hamburguesería por la zona de Nervión, aquí en Sevilla, que le ponen, en vez de un pan normal, le ponen donut. Donut por arriba y por abajo. ¿Pero donut dulce o...? Sí. Sí. Con tal de ahorrar. Sí, no sé. En agujero. Y con agujero y encima. No es americano, ¿eh? Sí. Es con un agujero. Este mundo se está echando a perder. Totalmente. Sí, ¿dónde quedan las tradiciones? En la mezcla está el demonio. Venga, pues antes de que se eche a perder vamos a empezar con el podcast, ¿no? Sí. Así que, bueno, lo primero, para ver dónde vamos. ¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedica, mejor dicho, ISUS? ISUS. Gracias. Es difícil. Con 2X. Con 2X. Exactamente. Vale, bueno, pues ISUS realmente es una consultora software, ¿vale? Simplemente la diferencia entre cualquier consultora y nosotros es que estamos especializados en un nicho, en un mercado concreto, que es el mundo editorial o el mundo del publishing, como se dice en inglés. Entonces, no solo proporcionamos software como tal, sino la experiencia que hemos reunido durante estos años en el mundo del sector editorial y la capacidad pues de entender el problema del cliente desde un punto de vista más holístico, ¿no? y más alto nivel. Genial. Sí. Luego nos meteremos un poquito más en detalle para analizar de qué va, cuáles son las particularidades del mundo editorial. Y por qué tienen problemas técnicos, tecnológicos y demás. Interesante. Bueno, pero primero vamos a empezar por el principio, por esas manías que tenemos nosotros aquí. Y entonces lo que te quería preguntar era ¿cuál ha sido tu primer contacto con un ordenador? Bien. Pues realmente no hay una historia muy divertida detrás de esto. Una cosa que realmente yo he pensado es, porque hay muchos compañeros, ¿no? Tenían acceso a ordenadores antes que yo y realmente el factor diferenciador aquí fue
que tenían hermanos mayores. Yo soy el mayor. Mi padre y mi madre tampoco eran muy de ordenadores, entonces les costó comprarme mi primer ordenador. Así que lo que hice, teníamos una persona que nos cuidaba por las mañanas, y esa persona sí tenía un hermano, y se compró un Spectrum. Y yo recuerdo de eso, buscar excusas para irme para allá, pues, para irme a jugar los videojuegos del Spectrum, realmente. Luego, en mi caso, con mi primer ordenador fue un Pentium. O sea, yo no tuve un 486 ni un 386 ni nada. Un Pentium 1, 120 MHz fue mi primer ordenador. Entonces, ya te has perdido la época de los 8 bits, sí. Me lo he perdido. Sí, aquí ya venimos con invitados de 16 bits por lo menos. Incluso 32, ¿eh? Porque ya con Pentium ya entramos en la época de los 32. Las arquitecturas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues seguimos el recorrido y ahora ya, ¿por qué te metiste ahí en informática? Pues realmente cuando tienes 18 años, ¿no? Y tienes que elegir una carrera, yo creo que no eres capaz de valorar o de tener en cuenta todos los factores. Yo al final, bueno, pues había hecho el bachillerato técnico, todo el mundo me decía... madre, la gente lista coge ingeniería. Digo, bueno, venga, pues vamos a irnos a ingeniería. Entonces acababa de salir aeronáutica aquí en Sevilla y tal, entonces mi duda era aeronáutica e informática. El motivo por qué me gustaban más los ordenadores que los aviones. Y porque no me gustaban los videojuegos. Es que al final un poco todo vamos a lo mismo, ¿no? Entonces me gustaban los videojuegos, me gustaba internet, digo, pues vamos a probar informática. Es que ese momento es un shock, ¿eh? O sea, cuando te pones dentro de la lista de las universidades andaluzas y tienes que empezar a elegir facultades, ya no por sí la carrera, ¿no? Ya dónde la haces, ¿no? Entonces ya es aquello, es un follón. ¿Me apetece largarme de mi casa o no? O sea, exactamente, claro. Los criterios son muy variopintos, ¿no? Exacto. Pero en este caso, otro más con los videojuegos. Ahí va. Oye, Fran, ¿y aquí en la escuela hiciste algo más aparte de los estudios? Bueno, pues... la verdad que yo siempre he sido una persona muy deportista, ¿no? Y el deporte es algo que he llevado durante toda mi vida, y quizás dentro de lo que es el tiempo libre que pasaba en la escuela era lo que más hacía, ¿no? Y de hecho he coincidido con Pablo en... Pues hemos jugado juntos. Sí. Soy unos jugones siempre. Y tal. No me pasaba la pelota, no recuerdo yo. No, la verdad que somos todos unos buenos chupones, ¿eh? pero realmente sí que lo pienso ahora y me hubiera gustado pertenecer e invertir tiempo en una asociación y tal, como SUS, por ejemplo, y eso. Pero en ese momento, entre la rutina de las clases, más luego eso, deporte y demás, la verdad que no tuve tiempo. No te daba la vida, efectivamente. No. Bien, entonces, bueno, fuiste un buen alumno. Bueno, como anécdota os puedo contar que me retiraron el carnet de la biblioteca. De la tarjeta universitaria durante un tiempo, porque nos íbamos a jugar al Counter-Strike, al edificio rojo, al sótano, allí de Strang, y una vez que nos pillaron y me quitaron durante un cuatrimestre la tarjeta. O sea que he sido bueno, pero también he tenido mi lado oscuro, ¿sabes? Castigado sin jugar. No había escuchado nunca esa historia de castigado sin jugar en la universidad. Por lo mismo soy el único tonto que se la quitaron, ¿sabes? Ya pueden aplicarlo a la actualidad en algún momento, pero bueno, vamos a dejar el tema. Que, bueno, y ya continuando con la historia, ¿no? Ya, nos metemos en la parte más un poquito profesional. ¿Cuál fue tu primer contacto con ese mundo exterior aparte de la escuela? Pues yo lo que sí tenía claro era que no quería licenciarme, ¿no? sin haber tenido un contacto profesional, ¿no? Entonces lo que hice fue, me dejé el proyecto fin de carrera para un sexto año, ¿no? Y en ese año pues empecé a trabajar primero como becario, obviamente, ¿no? Y igual porque tenía un compañero que había empezado ya a trabajar de becario en una empresa, Dynagent. Era una startup que había recibido financiación de pues no recuerdo qué organismo, pero un organismo español, ¿no? Que lo que quería desarrollar era un ERP basado en... Perdón. ¿Qué es eso de ERP qué es? Enterprise Resource Management, ¿no? Sistema de gestión empresarial. Gracias. Sí. Cuéntame, perdón. Y lo que quería era desarrollar un ERP, por ejemplo, es SAP, ¿no? Que son cosas bastante complejas y tal, basado en web semántica y en el concepto de ontología, ¿no? De manera lo que quería pretender era construir un framework
en el que tú le cargaras el modelo de tu empresa, es decir, cómo, a través de una ontología, qué es lo que tú trabajabas y tal, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que uno de los posibles clientes que teníamos era una empresa de mantecado, ¿no? Cómo trabajan, qué conceptos gestionaban y tal. Sí. Y eso automáticamente era capaz de generarte un sistema personalizado para ti, incluso en la interfaz, ¿vale? Estamos hablando de hace 8, 9, 10 años. La tecnología no es tan moderna como ahora y tal, con lo cual había muchos desafíos ahí. Sí. Y realmente el proyecto me gustó. La verdad que sonaba muy interesante. Siempre en la escuela, pues, la rama de inteligencia artificial me gustaba también, junto con la de programación, con lo cual parecía el sitio bueno para empezar, ¿no? Ahí, bueno, antes de dar el salto al siguiente paso, ¿no? El tema de la web semántica, que bueno, parecía en esa época parecía como que era lo que iba a reventar en Internet, ¿no? Con los años, al final, el efecto no ha sido tan importante, ¿no? Pero es ese salto de la sintaxis, ¿no? Digamos, cuando tú pones contenido en una web, eso no deja de ser texto. Claro. ¿no? Y aquí cuando tú defines una ontología estás definiendo la relación entre los distintos elementos dentro de un dominio. Entonces cuando tú dices, por ejemplo, para el comercio electrónico, ¿no? Cuando tú estás dentro de una tienda y quieres buscar un producto con unas determinadas características, ¿no? Cuando tú no tienes una ficha de producto, por ejemplo, estándar, en la mayoría de las fichas de producto, tú te metes en Amazon y las fichas de producto pues están puestas de cualquier manera. Hay algunos campos que sí las respetan, ¿no? Pero el tener bien documentado todo eso te puede ayudar luego a hacer búsquedas, a ofrecer un servicio de customización al usuario, ¿no? De personalización, perdón. No quiero utilizar la palabra inglesa, ¿no? Y eso es algo que sigue ahí, ¿no? Ahora con el Open Link Data, ¿no? Sí que el estado del arte va por ahí. Pero bueno, que no es un problema resuelto todavía, ¿eh? No, de hecho el mundo de la web semántica ha seguido conmigo durante toda esta etapa profesional, porque piensa volvemos a la extensión documental, y aunque luego profundicemos, la cantidad de contenido no estructurado que hay en un documento. Si eres capaz de, a través de herramientas externas, poder estructurarlo y poder darle algún tipo de catalogación, clasificación y tal, imagínate luego a la hora de buscar, de enlazar, entonces es un mundo bastante... En nuestro caso sigue con nosotros, que es lo que tú dices. Pensábamos que iba a ser un boom, o que iba a ser completamente disruptivo. No lo ha sido, pero no por ello es algo que no tenga ningún valor, ¿sabes? Bien, pues entonces seguimos, ¿no? Seguimos. Y entonces, bueno, Dynagent pues fue una experiencia muy, muy buena, pero al final, bueno, por muy bueno o malo que pudiera ser el producto, no teníamos clientes y tal, con lo cual... Hubo un punto en el que tuvimos que abandonar el barco. Que yo creo que ese aspecto es importante por lo que viene luego, que esto lo hemos hablado fuera de micro, que me interesaba este sesgo, ¿no? Lo que es esconderse a hacer un producto, sobre todo cuando te dan dinero público, ¿no? Que es la tentación de tener una cierta tranquilidad. Dices, tengo una ventana de 1 año y medio, 2 años de financiación, me voy a esconder para hacer el producto perfecto, que ya saldré yo a buscar clientes cuando esté a punto de petar, ¿no? Claro. Y ese es un clásico. En este caso, por ejemplo, hablando un poco más técnico, fíjate todo lo sofisticado que parece, ¿no? La idea, la interfaz era un Apple en un navegador. Vale. Pues ya lo tienes, ¿sabes? Sí. Al final, tú puedes tener por detrás toda la tecnología que quieras, que si no eres capaz de llegar al cliente, si no resuelves un problema real y demás, es como la gente que ha montado empresas con una extensión de navegador. Claro. ¿No? Muy difícil. Pero bueno, el canal, la eterna discusión del canal. Pues bueno, eso era Dynagent, ¿no? No fue a ningún sitio y que, bueno, eso supongo que te marcó en cierta forma ese fracaso de la empresa a la hora de... Te marca porque estuve, creo recordar, 1 año y medio así, ¿no? Entonces te preguntas a ti mismo si ese año y medio lo hubieras podido aprovechar mejor para Dynagent, para que no pasara eso, pero al final acabas de salir de la carrera, eres muy junior, tienes poca visión de negocio. Entonces, bueno, pues por lo menos te planteas de cara al futuro si te pasa a ti algo similar, cómo lo afrontarías, ¿no? Y sí, la verdad que es algo que lo he llevado durante la carrera profesional y algo que siempre recordaré. Pero bueno, de los fracasos siempre se aprende más que de las victorias, ¿no? Pues bueno, después de eso...
¿Te vas a Indra? A Indra. Fíjate que cambió, ¿eh? De una startup a un monstruo. A una mega consultora. Estábamos hablando antes fuera de micro también que bueno, mi pareja también estudió en la escuela, entonces ella dejó una vacante y yo la cubrí, básicamente. De hecho, creo que el motivo por el cual me contrataron era que como estaba cerca de ella, si pasaba algo yo podía pedirle ayuda, ¿vale? Claro. Con lo cual, ¿vale? Entonces mi vida de calzonazo sigue ¿vale? Pero no Así sí. se toman las decisiones en las grandes empresas, señores. En ese caso creo recordar que fue así. Y ahí ya pues bueno, empecé a trabajar con Alfresco, con la gestión documental, que es el mundo que me ha acompañado hasta ahora. Y igual, estuve allí unos 7-8 meses. Un día a día pues bastante intenso porque a la misma vez que estaba trabajando en Indra estuve haciendo un máster en dirección de empresa. En Indra no es una... O sea, Indra por aquellos entonces es una empresa en la que si tú echabas 40 horas a la semana estaba mal visto. Yo me recuerdo que eran las 6 de la tarde y todos nos mirábamos a ver quién tenía... ¿Quién se levantaba primero, no? Cuyons de levantarse primero, ¿vale? Y la verdad que en ese momento de mi vida fue un poco bajón porque, claro, yo venía de otro mundo, ¿no? De startup, de más tranquilidad y digo, esto no puede ser para lo que yo he estado estudiando 5 años y tal, tiene que haber otro mundo y tal. Y ahí ya empecé un poco a darle vuelta a la cabeza en dónde quería yo invertir mi futuro, ¿no? Me salió otra oportunidad que es la siguiente, que es Aliati, ¿no? Que otra empresa en la que muchos compañeros de aquí de la escuela han trabajado, pues tuve la oportunidad de coincidir con ellos. Una empresa un poco más pequeña, no familiar desde un punto de vista de que era llevada por una familia, pero sí era más pequeña y era más cercana, ¿no? Ahí también estuvimos trabajando. Yo digamos que fui la persona que llevé el mundo Alfresco y un patrón que teníamos de integrar Lightray con Alfresco para hacer portales con gestión documental allí y tal. Entonces la idea cuajó en Aliati, empezamos a hacer eso una solución repetitiva, estuvimos allí tiempo. Pero igual, ¿no? Pasan cosas que no te dejan, no te acaban de estar de dejar contento al 100%, ¿no? Y me acababa también de comprar una casa y me vino una oportunidad de una oferta de trabajo para irme a trabajar y a vivir a Madrid. Y dije, bueno, vamos a tirar para allá, que me dicen que Madrid está muy guay, ¿vale? Y entonces en Madrid pues duré 2 meses. Sí, además eso lo estábamos hablando siempre los que nos hemos ido a Madrid y hemos durado poco, hablamos de lo mismo, ¿no? Bueno, tú duraste 1 año y un día por lo menos, ¿no? Sí, como las condenas. No, pero tú has estado 2 meses y te sobró 1, ¿no? Me sobró 1 mes y medio, sí. Realmente, bueno, fue un poco una combinación de todo. El puesto de trabajo que me ofrecieron realmente no era lo que yo fui, digamos, para el megaproyecto Alfresco del Ministerio de Justicia. Muy bien vendido, ¿vale? Ese que ha tardado 10 años en salir y ha salido de la forma que todos conocemos, el LexNet, ¿no? Eso, exactamente. Muy Y entonces me pintaron como que yo iba a ser parte del equipo especialista y tal, pero al final lo que estaba haciendo era soporte al equipo especialista en otro edificio completamente ajeno. Me llegaba la información con cuentagotas y yo digo, esto para mí va a ser enterrado en vida. Como yo sigo aquí, ya mi carrera profesional se ha cortado, ¿no? Sí que es verdad que esos 2 meses en Madrid me sirvió para conocer gente bastante importante en el mundo de Alfresco y en el mundo de la gestión documental, que luego a su vez fueron contactos que me ayudaron a montar la empresa que monté después, ¿no? Entre medio, después de esos 2 meses en los que mi vida se resumía en vivía en un hotel, desayunaba buffet, me montaba en un metro, trabajaba 10 horas, me volvía cerca del hotel a beber cerveza y engordar. ¿Vale? No es vida. No era un poco insostenible. Entonces me volví a otra empresa también pequeñita, Sindex, no sé si la conocéis. No la conozco. Igual, ellos lo que tienen es un CMS
basado en integrado con web semántica y con ontologías y tal. Bueno, esto ya es en Sevilla. Esto es en Sevilla. En Sevilla ya, de nuevo, ¿no? Esto es en Sevilla. Me volví a Sevilla, una empresa muy, muy, muy chula, ¿no? Una empresa pequeña también con mucho I+D, mucho. Ahí aprendí o empecé a tener contacto con el tema de Big Data, ¿no? Tecnologías como, pues no sé, Hadoop o HBase o Pig o Hive, ¿no? Tecnologías que pues en aquella época no se escuchaban tanto, Sí. pues ya empecé a tener cierta familiarización con ellas, ¿no? Sí, por eso el Big Data no es nuevo. Claro. Es una forma de acuñar una tendencia. Pero Una bueno, tendencia, sí. igual que veo por aquí Weka también, ¿no? Que eso Hueca. eso lo sé yo hace 10 años. Ujú, o más. por eso. Ahora te volviste en abril de 2011, la época de la Feria de Abril. De la así, feria. Efectivamente. Así una alegría después de lo de Madrid, ¿no? Claro, exactamente. Sí, que antes de abandonar Madrid, hay otra simetría que en su momento no lo hablamos, ¿no? Que es el llegar para algo y luego darte cuenta que es algo totalmente distinto el puesto de trabajo, ¿no? Ujú. Esa decepción que a mí también me marcó, luego también el echar más horas que un reloj, ¿no? El no tener una vida, llegar a un sitio nuevo en el que no tienes tiempo de integrarte socialmente, digamos, ¿no? De tener esa actividad que te hace coger energía de un día para otro, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que eso las empresas deben saber gestionarlo, ¿no? Porque si no, al final tiene una altísima rotación cuando Claro. estamos hablando de venir gente de fuera, ¿no? Aquí yo creo que en Sevilla eso lo tenemos muy claro, ¿no? Cuando alguien viene a Sevilla a trabajar, sabe que viene a un sitio en el que la vida personal está muy valorada, ¿no? Claro. Incluso, no sé vosotros, ya eso luego lo hablaremos, ¿no? Cuando habéis ido contratando gente, el preocuparte de que se vayan integrando dentro de una comunidad, por decirlo de alguna forma, Claro. ¿no? Dentro de la oficina. Bueno, en este momento tenemos que hacer un pequeño inciso, y es que por cuestiones técnicas pues hemos perdido gran parte de la grabación y Sí. entonces tenemos una segunda parte que empieza en este momento. Siempre se achaca todo esto a los problemas técnicos, Sí, ¿verdad? siempre hay un problema técnico, algún Sí. informático que ha hecho algo Que la ha mal. liado parda, Eso totalmente. es. El backup no funcionó. Ujú. Así que bueno, estamos en esta segunda parte del episodio, que aquí hemos jugado un partido en casa y otro fuera. Así que estamos en las oficinas de Ixus, en Tomares. Ujú. Y... Bien bonitas que son, por cierto, Sí, y muy sí, chulas. Me alegro que te haya gustado. Y el café también, ¿no? Guau, genial. Espectacular. Luego, si nos va bien la entrevista, terminaremos jugando al ping por un poquito. Efectivamente. A play, Sí. ¿sabes? Mm. A futbolín. Y así eso nos hacemos una foto o lo que sea Eso es. de postureo. Y lo colgaremos en Instagram. Muy bien. Con el filtro Valencia, ¿no? Ahí, eso. Bueno, pues continuamos sin filtros la entrevista. Y nos habíamos quedado en tu vuelta a Sevilla con Sindex, Ujú. ¿no? Sí. Bueno, aquí no sé si me voy a repetir, audiencia, disculpad. Por los motivos de lo que ya he comentado anteriormente, me volví a Sevilla, ¿no? Y estuve un tiempo con Sindex. Era una empresa pequeña, pero igual una filosofía así startup, con un conjunto de tecnologías moderno, atractivo y demás. Pero sí que es verdad que aunque a nivel técnico y a nivel humano, pues la empresa era bastante interesante, gracias a esos contactos que pude hacer en Madrid en esos meses, lo único que hacía era trabajar y comer de menú, pues bueno, surgió la oportunidad, digamos, de poder abarcarme en un proyecto que estaba más cercano a mi experiencia profesional de los últimos años en cuanto a gestión documental, al fresco y tal. Y además hablamos de un proyecto internacional en el sentido de que íbamos a ser, o teníamos la oportunidad de ser partner con una empresa de Reino Unido para trabajar en al fresco. Eso casaba bastante bien con la filosofía que yo tenía de cómo montar una empresa y cómo intentar, digamos, tener un equipo en el que las personas fueran lo más importante y en el que puedas darle al equipo pues lo que necesita y lo que yo realmente no había encontrado en otras empresas del sector. Y surgió esa oportunidad y entonces de ahí que la aventura con Sindex fuera bonita pero corta. Ya en este momento,
claro, tienes una experiencia con una empresa grande, Indra. Una empresa como Aliatis un poquito más familiar. Ujú. Sinde, pues eso, al final ha cubierto casi todos los palos. Todos los palos, ¿no? Exactamente. Y en ese momento tú ya tienes una idea de lo que tú quieres construir Ujú. y entonces te sale esta oportunidad con los contactos que tienes, ¿no? Y es un formato de emprendimiento, ¿no? Un poco diferente a lo habitual, ¿no? Aquí la gente dice, tengo una idea, voy aquí a lanzarme a la piscina. Aquí es, no, empiezas por tener clientes, ¿no? Por tener un negocio. Sí, claro, quizá mi idea era, bueno, voy a intentar minimizar los riesgos de una startup, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues asegurándome un volumen de negocio y asegurándome un trabajo. Y así surgió, ¿no? ¿Cómo empezamos? Bueno, pues gracias a esta oportunidad de esta empresa de Londres, pues nos permitió tener un volumen de trabajo importante para tener un equipo pequeño durante cierto tiempo. Y nada, a través de buen trabajo y de dando un buen servicio a esta empresa, bueno, pues se alargó hasta el punto de que, bueno, empezamos cuando a la hora de poner nombre, la verdad que ahí, imagínate, si tienes un producto, una idea de un producto, dices, pues le voy a llamar producto tal y voy a crear la empresa tal, pero nosotros no sabíamos un poco cómo ponerle y se me ocurrió el nombre de Impala Software, por aquello de que el Impala es un animalito ágil y delicado y tal, ¿no? Pero bueno, ese nombre duró poco porque al año así de trabajar con esta empresa de Reino Unido, Zeizi, pues digamos surgió la posibilidad de trabajar, de ser una misma empresa. Entonces pasamos a llamarnos Zeizi Iberia. El Impala murió pronto, lo mató el monstruo grande, ¿sabes? Que Zeizi significa genio en chino mandarín, o eso me contaron, o sea, el genio mató al Impala, ¿sabes? El logo duró poco, ¿no? Me imagino. Sí. Sí. No guardáis ni una mascota por ahí, ni un peluche, ni nada. De hecho, no teníamos ni logo, ¿eh? No dio tiempo, ¿no? No, porque al final es eso, que lo que comentábamos, ¿no? La empresa no sale de una idea ni te da tiempo a pensar. La empresa sale de una oportunidad que casa con, digamos, lo que tú quieres. Porque ya te digo, a nivel de emprendimiento, bueno, pues yo creo que la idea tampoco es muy... Es un estudio externo de desarrollo. Es igual que ser freelance, lo que pasa es que juntáis unos cuantos freelance con proyectos compartidos, ¿no? Como quien dice, ¿no? Eso es. Entonces, pero sí que es verdad que ese sueño que yo siempre he tenido de tener una empresa en la que el empleado pues es lo primero, pues el poder depender de una empresa de Reino Unido que te va a dar trabajo estable, que te va a pagar a tiempo... Que tú sabes que el dinero va a llegar, ¿vale? Sí. Y que pagan, bueno, pues quizá pagan mejor que la media de lo que es la media de un cliente español. Te permite, pues eso, tener una oficina agradable, con gente comprometida, con gente contenta, que es lo que buscaba yo, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Entonces, claro, ahora te pones a trabajar con una empresa, a formar parte de una empresa inglesa, y la división del trabajo, eso de tener... Bueno, con el Reino Unido nos llevamos 1 hora únicamente, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿cómo se lleva eso de trabajar en la distancia? ¿Tenéis proyectos diferentes? ¿Había solapamiento? Bueno, al final, y más nosotros, ¿no? Que nos dedicamos a las tecnologías, apoyarnos en las tecnologías para que ese hueco sea lo más pequeño posible, pues no es tan difícil como a lo mejor en otros sectores, ¿no? Al final nos apoyábamos en herramientas tipo Skype o Slack, ¿no? En herramientas, o sea, con la conexión a internet, llegar a los mismos servicios, ¿no? Y bueno, lo que siempre hemos intentado aplicar el concepto de Global Delivery, que al final es que tú tienes un cliente, no importa cómo de localizado, dónde esté tu equipo, puede haber 2 personas en un país, dos personas en otro, y tampoco tienen que hacer exactamente el mismo horario, con que haya una sincronización diaria, ¿no? En un mundo en el que, bueno, o en nuestro caso que aplicamos tecnologías ágiles, ¿no? Y metodología Scrum, pues teniendo un tiempo para tener una reunión diaria, para poner al día y tal, no había problema.
por lo menos a nivel de sincronización y tal. Luego, en Zaizi, ¿no? En esta empresa, pues abrimos una oficina en Sri Lanka, que eran 3 horas y media de diferencia, 4 y media cuando cambiaban la hora. No recuerdo si era verano o invierno. Y ahí a veces sí había un problema en el sentido de que a lo mejor pues era las 2 de la tarde, requerías algo de la otra persona y se iba, tenías que esperar al día siguiente. Pero bueno, siempre intentas trabajar de una manera que no haya urgencias, ¿sabes? Un poco así, realmente. Y bueno, Sri Lanka es un poco exótico a nivel cultural. Pero claro, a lo mejor con Londres, Europa, pues tampoco hay una diferencia cultural tan extrema, no estamos un poco acostumbrados. Pero Sri Lanka, ¿cómo lleváis la cultura? Bueno, personalmente la cultura de Sri Lanka y la cultura hindú me encanta. De hecho, gracias a tener una oficina allí, pues pude ir 2 o 3 veces y la verdad que es un país maravilloso. Me permitió visitar India, me permitió visitar las Maldivas, o sea que ahí no me puedo quejar. Sí que es verdad que culturalmente estas personas, pues eso, ¿no? Hay una diferencia cultural bastante grande respecto a nosotros y una es el compromiso de trabajo. Entonces, por ejemplo, imagínate, tú te habías comprometido con tu equipo o con el cliente en hacer algo porque una persona de Sri Lanka te había dicho sí, lo voy a tener y a lo mejor pues a las 2 de la tarde, sus 2 de la tarde, pues decidía irse a su casa porque una buena vez que le dolía una muela. Pero no te avisa ni de que se va, ni de que no lo va a tener trabajo hecho y tal. Era un poco el miedo de decir que no, y una vez que llegaba el no, era el miedo de decirte que no va a llegar, ¿vale? Entonces eran 2 errores. No saber decir no lo voy a tener, y una vez que no lo tiene, pues no saberte decir no lo tengo. ¿Para cuándo, claro? Ni para cuándo. Entonces, eso sí que es verdad que nos creó diferentes problemas, ¿no? Y de hecho, ahí hubo un poco un círculo vicioso que, bueno, sí que es verdad que contando un poco la trayectoria en Zaizi, en la que estuvimos 4 años, los primeros fueron bastante fructíferos, aprendimos mucho la manera de gestionar proyectos a la europea, ¿no? O a una forma diferente a lo que yo había conocido con administración pública, por decirlo de alguna manera. Bueno, que no digo que es mejor ni peor, ¿eh? Que nadie se ofenda. Es diferente. Es diferente. Exactamente. Sí, yo ya luego lo edito y ya digo. Pero una vez que ya, bueno, pues ese equipo de Sri Lanka, uno de nuestros objetivos era hacerlo funcionar, porque a nivel financiero, pues la rentabilidad, como os podéis imaginar, era muy alta, ¿no? Sí que ahí tuvimos ciertas disputas con el director ejecutivo, con el CEO y tal, y se creó un ambiente un poco raro, un poco insostenible, y volvemos a la pieza fundamental en el que yo quería un equipo de gente que quisiera trabajar a gusto, contento, ¿no? Entonces, ya eso te ponía, digamos, una traba a la hora de plantear un día saludable, ¿no? Y en el que el equipo pues trabajara con total motivación. Y eso, pues bueno, ya eso creó una pequeña distancia con respecto a Londres y a Sri Lanka, y nos llegó bueno, pues llegamos a un punto en el que realmente nos planteamos si nos compensaba seguir de esa forma o no. Y afortunadamente, bueno, pues en estos años pues conseguimos buen cartel en el desarrollo en el mundo de gestión documental, desarrollo sobre el fresco y tal. Y otras empresas, bueno, pues se fijaron en nosotros. Entonces, con lo cual decidimos unilateralmente desembarcarnos de la aventura de Zaizi, y al poco tiempo, pues a través de negociaciones, pues nos abarcamos donde estamos ahora, ¿no? Que es en Ixus. Que es curioso porque Zaizi y Ixus vienen los dos de Reino Unido, ¿no? Y el CEO de Zaizi trabajó en Ixus. Entonces, claro, es como el enemigo. Y yo recuerdo, estando dentro de Zaizi, que hablaban tan mal de Ixus, que cuando Ixus se nos acercó a nosotros, nuestra primera reacción fue no, ustedes sois un monstruo, ustedes sois muy malos. Y al final ha resultado ser todo lo contrario, ¿no? La verdad que ellos nos plantearon un plan de una filosofía, una cultura que estaba muy alineada con la manera de pensar y de trabajar que nosotros teníamos.
Y resultó ser cierto y bueno, y ahora mismo aquí nos encontramos todavía en ISU. La verdad que bastante bien. Pero hay que escuchar siempre las dos partes de la historia. Sí, Importante. Totalmente. Pero yo estaba completamente engañado, ¿eh? Yo de verdad que digo, esta gente me están aquí vendiendo una moto Grande. Esto yo sé cómo soy a través de Zaici, ¿no? Pero la verdad que es verdad lo que tú dices, que escucho siempre las dos partes de la historia, ¿eh? Sí, la gente te dice, en el horizonte, ahí que hay dragones y se acaba el mundo. Sí, no te vayas para allá. Que te cae. Que te cae. Ahí se acaba. Pues no. Bueno, pues entonces ya estamos a día de hoy, digamos, ¿no? En la empresa actual, en Ixus. Y bueno, yo creo que es un buen momento para meternos en la gestión documental, un poco en conocer ese mundo que seguramente haya gran parte de la audiencia que desconoce, ¿no? ¿De qué va esto de la gestión documental? ¿O ¿para qué sirve, no? Primero vamos a empezar por qué problema resuelve. La verdad que, bueno, es una pregunta un poco... No te voy a dar una respuesta muy agraciada porque la gestión documental como tal es algo tan amplio, tan genérico, ¿no? Que bueno... No la vamos a poner en la Wikipedia, la definición, no te preocupes. No, exactamente, ¿no? Es un mundo un poco abstracto que al final, bueno, como su propio nombre dice, bueno... Por añadir un matiz, nosotros lo que trabajamos es en el mundo ECM, ¿no? En inglés sería Enterprise Content Management, que es gestión de contenido empresarial, ¿no? O gestión documental, que son pues la gestión de la documentación de una empresa. Pero eso no quiere decir que un sistema de gestión documental gestione transversalmente todos los documentos de la empresa. Al final, cada empresa va a aplicar o va a utilizar este sistema para resolver un caso de uso concreto, ¿no? ¿Qué es lo que es básicamente un documento en este sistema? Pues un documento es un contenido, ¿no? Imagina un fichero, pues no sé, un PDF junto con una serie de metadatos, ¿no? Que digamos que dan cierto valor añadido a ese documento. Por ejemplo, una factura. Pues aparte de lo que es el documento, ¿no? Podría tener el importe, el cliente, el IVA. Y todo eso, pues, no está embebido dentro del documento, sino que está fuera, con lo cual te permite, digamos, acceder de manera independiente a lo que tú accedes al contenido. Luego hacer búsquedas, clasificaciones. Clasificaciones. Luego también tiene una política de permiso, con lo cual tú sabes, puedes decidir quién o quién no ve, flujos de trabajo, etcétera. Entonces, al final, con ese framework, ¿no? Porque al final luego es un framework, te proporciona la posibilidad de hacer casos de uso específicos. Pues lo que te digo, te da muchísima flexibilidad, muchísima libertad a la hora de abarcar diferentes tipos de proyectos. Desde un proyecto de factura hasta un proyecto de gestión de imágenes. Pues no sé, lo que se te ocurra, ¿vale? Y un poco por poner un caso nuestro, aquí en ISU estamos especializados en la gestión documental de dos ramas, el publishing, o lo que serían las editoriales, o lo que se denomina en inglés Life Sciences, que es un poco empresas de biotecnología o farmacéutica, un poco el lado más de investigación del mundo de la salud, ¿no? Y bueno, aunque aparezcan dos casos de uso bastante opuestos, realmente tienen sinergias, ¿no? A la hora de confeccionar catálogos o, bueno, imaginar por algo más cercano, ¿no? En el mundo editorial, pues un libro de texto basado en contenido, ¿no? Los contenidos pueden ser fragmentos de texto, pueden ser imágenes, pueden ser citas, pueden ser incluso vídeos, si estamos hablando de libros de texto digitales, etcétera. Sí. Y esos contenidos pues se van a reutilizar en diferentes libros, se van a reutilizar en diferentes novelas, etcétera. Y entonces toda esa habilidad para reutilizar contenido, para saber dónde se usa, para verificar los derechos de autor y si puedes usarlo en un libro u otro, etcétera, pues lo que nosotros proporcionamos, ¿no? Por dar un poco más el concepto un poco más tangible en cuanto a lo que nosotros hacemos aquí en ISU. Sí que es verdad que históricamente, por ejemplo, hemos hecho el proyecto, del Ministerio de Justicia, de todo el tema de todo lo... Eso era un caos, ¿sabes? Sí. Lo del LexNet. El proyectos muy bonitos también, gestión de una especie de YouTube también para la Universidad de Extremadura que hicimos.
Entonces, al final, ya te digo, todo lo que se pueda modelar como un documento y que se pueda almacenar y que luego pueda ser consumido, explotado, es lo que es la gestión documental. Sí, al final también es un... Claro, yo tenía más esa visión un poco de cuando Alfresco integraba Activity, ¿no? Ujú. Que es de pensar en cuál es el ciclo que va a seguir un documento, es decir, por ejemplo, un acta de una reunión, ¿no? Que tiene que ir firmada por distintas partes, ¿no? Y de controlar todo ese ciclo para que al final todo llegue. O en normas ISO, UNE, ¿no? Cuando tú tienes que tener un visto bueno, ¿no? Y todas esas cosas de automatizar el ciclo de vida Claro. de un documento y esa automatización de hacerlo con un motor estilo Activity, ¿no? Sí, motor de proceso. Eso es una rama realmente de la gestión documental que se llama Case Management o gestión del caso. Lo que pasa es que esa es la más aburrida. Si yo a contar eso ahora mismo ya hemos perdido todos los oyentes, ¿sabes? No, claro, esto yo lo veo más como creación de metacontenido, ¿no? De contenido basado en contenidos, ¿no? Claro. Al final son herramientas para componer nuevos documentos a partir de piezas que ya tiene... Ese es uno de nuestros casos, que al final el contenido atómico es lo más mínimo, es lo más granulado posible, ¿no? Un fragmento de texto, una imagen y tal, que luego ayuda a componer lo que nosotros llamamos colecciones, que a su vez las colecciones están compuestas por colecciones y eso pues podemos tener desde un artículo que es una colección de 5 contenidos hasta un capítulo que es una colección de 10 artículos, un libro que es una colección, imaginar, ¿no? El potencial y al final, pues es un grafo, ¿no? En el que todo ese, en caso de un libro, pues todo está conectado y en el que cada nodo, cada vértice es un... Me estoy aquí poniendo muy friki, pero bueno, cada vértice es el menor contenido posible y mientras más se granule, pues más fácil es hacer diferentes composiciones. Exactamente. Claro, composición a un nivel que no estamos hablando de una maquetación, que eso ya es otra cuestión. No, es a nivel de, digamos, de la generación... De la estructura del contenido y de... Claro. Y luego supongo que también la parte de que aquello de la cara bonita, ¿no? Del estilo, eso ya va aparte. Claro. Sí, lo puedes meter dentro de este flujo también, ¿no? O digamos, sacarlo en una tercera parte y tú lo que le mandas es un manifiesto que se llama, que es, toma, este es el orden, este es el árbol, imprímelo tú de una manera bonita. Y a lo mejor mandárselo a un diseñador que te lo maquete con sus herramientas, su InDesign y todas esas cosas, ¿no? Eso es. Muy bien, qué bonito todo. Sí. Así se puede hacer TFM y todo. Sí, se pueden sacar como churros. Sí. Políticos del mundo. Sí. Bueno, sigamos con nuestra parte más apolítica, ¿no? Yo creo que nos ha quedado bastante más condensado que la otra vez. Sí. Bueno, eso. Vamos ahora, ¿te parece, a la parte de cómo otros pueden llegar aquí, ¿no? Sí, yo creo que... Esta vez. Bueno, Fran, tocayo. Para poder trabajar aquí en este sector, ¿qué camino recomendarías? ¿Te refieres al sector de la gestión documental? Sí, efectivamente. Sí. Bueno, a ver... La verdad que es una pregunta interesante. Es que a lo mejor te diría que no, ¿sabes? No te dediques, ¿no? No hay trabajo. No, bueno, realmente verás. Entendemos que es un mundo muy específico, ¿no? En el que, bueno, pues, por ejemplo, en nuestro caso, ya hemos agotado, creo yo, el cupo de personas para contratar que lo conozcan, ¿no? Entonces, ya lo que al final lo que se demanda es un poco conocimiento de aplicaciones web, porque luego al final nosotros desarrollamos aplicaciones web del mundo Java Enterprise y obviamente, bueno, cierto amor por la profesión y que este tipo de proyectos resulte interesante, ¿no? Una vez dicho eso, bueno, pues nosotros ya, en nuestro caso, ¿no? Lo que hacemos es formar a la gente, tanto en tecnología como en casos de uso, como en los problemas que intentamos resolver, que obviamente requiere mucho más tiempo que lo que estamos aquí invirtiendo, ¿no? Por supuesto. Pero esa es un poco la idea de mi recomendación si se quiere trabajar. Obviamente alguien puede crear una competencia aquí, así es fácil. Y barrernos, ¿sabes? Y yo aplicaré por un trabajo y ya está. ¿No es a lo mejor de instalarte por tu cuenta algún tipo de herramienta con la que puedas bichear, a lo mejor de esto de gestión documental? Bueno, Alfresco tiene
todavía tiene su versión community. Es un sistema open source de código abierto, con lo cual no solo puedes instalarlo, sino que puedes jugar con él, extenderlo, destriparlo y hacer lo que quieras con él, claro. Es mejor aportar cosas a la comunidad, ¿no? Claro, hombre, ya eso es para nota. Eso ya, claro, efectivamente. Eso ya de pro, pero... Hombre, si aporta a la comunidad seguro que lo fichan, ¿no? Sí, hombre, claro. Por supuesto. ¿Ves? Para que no cree competencia. Bueno, y de tu yo actual, ¿qué porcentaje se lo debes a tus estudios? De mi yo actual, ¿qué porcentaje se lo debo a mis estudios? Bueno, pues... no sé, voy a tirar un dado aquí. Venga, a ver. Negativo no vale. No, a mis estudios de informática te refieres. Es que, vamos, luego hice un máster en dirección de empresa que me ayudó un poquito a tener esta visión empresarial que a lo mejor hace falta, pero realmente lo que yo realmente agradezco son los estudios de informática. Realmente un 40% seguro, porque bueno, te ayuda a... Ya no solo los conocimientos que ves y si luego lo aplicas o no, si alguna asignatura la llegas a aplicar o no, es un poco que te ayuda, te construye los cimientos, lo que luego tú basas lo demás. Probablemente si no hubiera estudiado, no hubiera conseguido cierta madurez o cierta inquietud o ciertas bases para llegar a donde estoy. Entonces, por eso te digo que es un 40 con total seguridad. Uh-huh. Muy Perfecto. bien. Y cojamos el DeLorean entonces, ¿no? Venga, sí, por ejemplo. Y en este caso vamos a intentar retroceder unos 10, 15 años. Eso te lo dejo ya en tu mano. Y en ese caso, si pudieras decirle algo a ese yo de esos años, hace 10 o 15 años, ¿qué le dirías? Estoy intentando recordar lo que dije la otra vez. Probablemente ahora diga algo diferente. Pero no... realmente lo que le diría yo a mi yo de hace unos años es que disfrute el momento y que le saque todo el partido al presente, que aprenda a valorar cada detalle, cada asignatura o en general momento de la vida, etcétera. Porque todo el tiempo que estés en el presente me va a quedar muy metafísico, pero todo el tiempo que estés en el presente es luego tiempo que te va a servir o que en el futuro te va a servir de utilidad, ¿no? Entonces eso, aprovechar cada momento y de verdad entender que todo lo que pasa o todo en el mundo respecto a la carrera, que todas las asignaturas son útiles y que todo el trabajo que estás haciendo te va a servir para algo, porque de hecho sirve. Aprender esto, todas las asignaturas son útiles. Aunque no, porque... Todo suma, lo que pasa también en números negativos. Claro, exactamente. Eso no lo he dicho, pero bueno. Claro. Se sobreentiende. Bueno, entonces ya un poco con la distancia, ¿no? Y con el conocimiento que puedas tener de lo que se hace a día de hoy en la universidad, ¿en qué crees que tiene que adaptarse para acercarse mejor a lo que son las necesidades del mercado real? De la carrera. Bueno, básicamente es eso. Un poco es... y obviamente yo entiendo que es un proceso lento, que no va a haber un cambio ni cada año ni de un año para otro, ¿no? Pero entender un poco el mercado y qué es lo que se demanda en el mercado. Pues siempre se ha demandado mucho desarrollo, principalmente web, mucho desarrollo con Java Enterprise o con JavaScript, ahora todo el tema del cloud computing, etcétera, ¿no? Y de infraestructura como servicio y tal. Entonces, son cosas que realmente tocas en algunas asignaturas, muchas no son obligatorias, ¿no? Con lo cual tienes que buscarte un poco la vida de que esas son las que luego te van a valer desde un punto de vista profesional. Pero yo invertiría ahí más tiempo en el tema de arquitectura, de desarrollo en estos lenguajes, de cloud y demás, y acercar un poco a los estudiantes a lo que es el mayor volumen de oferta de trabajo que hay después. Sí, es que además ahí es una reflexión que últimamente he hecho bastante a menudo. Yo creo que no lo he hecho en estos micrófonos.
que es que realmente las soluciones que se dan a nivel empresarial no coinciden con las que se hacen en tu equipo, ¿no? Tú haces en localhost, todo funciona, ¿no? Claro. Pero cuando necesitas varios servidores y tal, pues claro, el tipo de soluciones que necesitas ya es diferente, ¿no? La escalabilidad te obliga a enfrentarte a otros sistemas, ¿no? Que a lo mejor de forma natural en esos experimentos sintéticos pues no se te dan, ¿no? Claro. Sí, pero incluso a nivel teórico, ¿no? Entender que, bueno, que no es lo mismo eso, una prueba de un localhost en el que yo soy el usuario, que tener que diseñar un sistema que tenga que soportar 1000 peticiones concurrentes, ¿no? Y un poco, pues, igual que lo que está diciendo Frank, que yo terminé la carrera hace más de 10 años, que lo mismo ya se ha cambiado y eso se da, pero cuando nosotros trabajábamos, estábamos estudiando y luego fuimos al mundo empresarial, es que eso ni se nos pasaba por la cabeza, porque nos estábamos acostumbrados al mundo de localhost y cuando tú hacías una cosa y que la ponías en un servidor y iba aquello más lento que el caballo del malo, decías, pues, esto no me lo han explicado, ¿sabes? Entonces, eso Sí. ahí creo que hay una laguna que se podría cubrir, sí. O te monta una máquina Linux y dices, hala, aquí pongo el WordPress y te Ahí empieza está. a caerse, te la empiezan a atacar y demás. Claro, tú dices, Qué divertido. me tengo que encanta. aprender de seguridad para desplegar un ¿Qué es eso mejor de como- D2? ¿Qué es eso de D2? Sí, claro. Al final siempre instalas lo mismo, los 2 plugins estos automáticos. Sí, la y al solución será final- simple, pero dices, es que no me da la vida en tanto, Claro. y acabas delegando y comprando un hosting en condiciones y demás. Pero En fin. bueno, por eso utiliza las máquinas de Bitnami, que ya viene todo el trabajo hecho. Claro. Es fantástico. Momento patrocinado, claro que sí. Perfecto. Bueno, y pasamos a otra sección en este Eso caso. es, Muy bien. la que a ti te gusta. Ahí vamos a la parte más personal, la más guay, la más ociosa. Y en este caso, Frank, ¿cómo organizas tu tiempo? De esto de que tú te levantas y cómo acabas el día. Buena pregunta. Si me lo hubieras preguntado hace 7 meses sería completamente diferente, pero bueno, hace 7 meses y medio fui padre, con lo cual la vida me ha cambiado un poco. Básicamente, y voy a sonar un poco lamentable, pero voy a empezar por la noche en vez de por el día. Me estoy acostando a las 10 de la noche de lo reventado que acabo. El niño le ha dado por levantarse a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana me despierto con él, preparo pues, todo lo que tengo que preparar durante el día, que si la comida, que si no sé qué, y sobre las 8 y media, 9 ya me pongo a trabajar. Termino por la tarde y por la tarde pues un poco por ese equilibrio, ¿no? De que necesito desfogar, necesito desconectar un poco, pues me gusta hacer deporte y tal. Y llego a casa, hablar un poco con mi señora y ver a mi niño, bañarlo y casi cenar y acostarme porque ya llega a las 10 de la noche, ¿sabes? Entonces No te da la vida. ha sonado más aburrido de lo que quería, pero es que ahora mismo estamos en esa textura. Hombre, tú al menos puedes decir una hora fija. Yo que mi niña tiene a día de hoy 3 meses. Claro. Todavía estoy esperando que llegue cierto orden. Bueno, ya llegará. Y si no te acostumbras tú a vivir en el propio desorden, ¿sabes? Y hacer las Sí, cosas. sí. Yo ahora estoy midiendo con Toggle todo el tiempo que he hecho para ser consciente de lo que tardas y demás. Pero bueno. Va a dar la vuelta al cronómetro y todo. Fijo. Bueno, y en este caso, y bueno, algún sistema de productividad que tengas y tal para organizarte en este tiempo. Mira, pues yo siempre he sido, la verdad que siempre he sido he sido bastante friki con eso, ¿no? En decir, venga, voy a leer, voy a documentarme, voy a buscar si el Getting Things Done, que si el Pomodoro, que si... Y al final lo que de hecho el otro día, y es bueno que la entrevista se haya cortado, ¿no? Se haya Porque borrado. el otro día un compañero aquí de trabajo me dice, oye, ¿te puedo pedir un consejo y tal? Y dice, tú que llevas tantísimas cosas de tantísimas fuentes y tal, tienes que tener un sistema espectacular, secreto, maestro. Digo, no. Al final se trata de usar la herramienta con la que tú te sientes cómoda y de aplicarla de una manera en la que a ti como persona te resulte productiva, ¿no? Yo una mezcla entre Evernote para notas rápidas, el calendario tanto para crear reuniones como para recordarme a mí mismo cosas, un checklist por si tengo que hacer desde la lista de la compra hasta, no sé, una serie de pasos en el trabajo de cualquier cosa, ¿no? Herramientas simples, sencillas y eso que a ti desde un punto de vista te resulten útiles. Sí que tengo unas ciertas técnicas como por ejemplo eso, siguiendo un poco del Pomodoro, cuando estoy concentrado no miro nada.
Pero si estoy, digamos, divagando y me llega algo que... No voy a decir procrastinando, sino divagando. Si me llega algo que me voy a tardar 5 minutos en responder, lo respondo en ese momento. Si no lo leo y no lo respondo, lo marco como no leído. Cosas así un poco de diferentes técnicas, pero al final un batiburrillo que yo no te voy a decir soy un evangelista de Pomodoro o de Getting Things Done o un poco... Sí, yo creo que ya después de tantas entrevistas preguntando esto hemos llegado a ese punto en el que hay pocos que tienen una sola metodología, ¿no? Uh-huh. Estamos los que hemos acabado después de 20 vueltas en una libreta, ¿no? Y mantenemos el calendario sincronizado con el móvil y eso, más o menos casi que... O sea, al final lo que digo, que lo que te sirva a ti realmente será muy cercano a lo que me sirve a mí, pero yo tendré esas 2 o 3 muletillas que me facilitan la vida y ya está. Yo jamás creo que pueda ser capaz de vender un método porque no es algo en lo que creo, ¿sabes? Muy bien. Pues entonces aquí ya está ya que nos hemos puesto metafísicos, esta pregunta es la más metafísica de todas, ¿no? Que bueno, hablamos de éxito, ¿no? Pero un éxito mucho más simple, ¿no? Para ti, a diario, cuando dices, hoy ha sido un día bueno, termina el día y dices, hoy lo he clavado. Pues... es lo que te digo, yo al final me gusta verme como parte de un colectivo, ¿no? Y parte de un grupo. Y realmente, bueno, hay diferentes momentos o diferentes tipos de días buenos, ¿no? Pero un día en el que yo percibo que algo ha pasado en la empresa o que, no sé, hay alguna conversación en la que puedo percibir que la gente sigue contenta y que la gente está un poco agradecida de que algo como ISU existe aquí en Sevilla, donde tienen a su familia y que no tienen que irse fuera para vivirlo y tal. Es cuando a lo mejor llego a casa y digo, mira, me pego un lote de trabajar, pero ha merecido la pena, ¿sabes? Entonces puede ser una respuesta así que además de que es verdad queda bien, ¿sabes? Bien, que la cultura empresarial se mantiene, ¿no? Sí, eso un poco porque tened en cuenta que nosotros empezamos 6 personas aquí en ISU no hace ni 3 años y ya vamos por 34 personas. Uh-huh. Entonces, mantener la misma cultura con 5 veces más el número de personas a veces es un desafío, sobre todo cuando se crece en tan poco tiempo, pero es algo que de momento hemos conseguido. Tenemos una entrevista, una del proceso de selección que se llama la entrevista cultural. La gente se cree que le vamos a preguntar por Becker o por... Le va a sacar el trivial, ¿no? Eso. Pero es un poco eso, ver si culturalmente, además, puedes ser un máquina técnicamente, pero si a nivel de tu manera de ser o de tu manera de ver la vida, de tu manera de trabajar con otros compañeros, encaja en la filosofía ISU, ¿no? Y eso también creo que es un motivo de éxito de que la oficina esté como esté. Sí, además era uno de los temas de los que habíamos hablado y no lo habíamos dejado en el tintero en esto, es verdad. Sí, menos mal que no lo has recordado. Una memoria espectacular. Sí, menos mal que Fran está... Estamos que lo petamos. Bueno, y en ese... Y sabemos que nos has contado que tienes unas 3 horas ahí más o menos relativamente ociosas. Relativamente. ¿Qué haces en ese tiempo libre que relativamente tienes? Mira, pues... La hora de deporte intento que no me la quite nadie. Uh-huh. Me la quito yo porque a veces estoy tan cansado que digo, no me da la vida. Hoy no toca. No. Pero entre ocioso haciendo labores de casa, más luego ver, obviamente, lo que no me quiero quitar es ver series, ¿no? Porque somos... ¿Qué ves ya que estamos? Pues veo millones, ¿vale? Pero si me pides que te recomienda una o algo así... A lo mejor ya es más conocida, ¿no? Pero hace un par de años, 3 años, cuando yo empecé a verla, no era tan conocida. Se llama Peaky Blinders. No sé si era... grandísima. Porque, el tema es una familia gitana en el Birmingham de los años 20, donde también había cierto ámbito mafioso. Yo te lo cuento y dices, vale, otra más. Pero realmente tanto la dirección como lo que es las actuaciones, la estética sonora, te mete en la época, sí. Y la banda sonora también es muy buena. La verdad que es una serie... Las temporadas son de 6 capítulos, con lo cual es muy cortita.
Y si no lo habéis visto, lo recomiendo porque es bastante bueno. ¿Está disponible en alguna plataforma? En Netflix. Sí, además, en la grabación que no está publicada, él me dijo, ya han publicado la 4ª temporada. Y ya la has visto, ¿no? Sí, y ahora ya te digo, sí, fantástico. Es brutal, ¿eh? Muy bueno. Es brutal la Sí, última en esta solo temporada. he sentido. Como has tenido tiempo, claro. Claro. Bueno, y yo creo que ya sí, exactamente. Hombre, ¿Nos, sí. nos has recomendado ya libros o algo? No, es total, ¿no? Uno que me leí hace poco. Bien. Bien. Genial. Esto es, Teo en la granja. Teo en la granja. No, pero sí que es verdad que le he leído uno de este personaje de Sevilla que se llama Rancio, no sé si lo Sí. conocéis. Rancio Sevillano, ¿no? Rancio Sevillano, la ciudad más bonita del mundo, es un cómic, está bastante chulo. Ujú. Para cuando llegue el momento, Pablo, te lo recomiendo. Pero uno que me he leído hace poco es A Brief History of Humankind. Voy a mirar, espérate. Voy a mirar un momentito que tengo aquí el portátil cómo lo han traducido. Una breve historia de la humanidad. Pues no. Sapiens, de animales a dioses, la han traducido en español. Igual que quien traduce las películas de Más o menos. No tiene nada que ver. Disney. De un tal Yuval Noah Harari y está bastante chulo. Y pues pondremos ahí el enlace Ujú. para que... De los traductores de la película del fin de semana de Antena 3 llega el... Y de Princesa por sorpresa y todas esas cosas, sí. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado un capítulo muy recortadito, ¿no? Sí. Muy Sí, para nosotros es raro grabar medio capítulo. exactamente. Se nos queda aquí corto. Pero espero que al final en el global pues todo tenga sentido y hayáis enterado un poquito cómo funciona esto de la gestión documental, que hayáis conocido una historia al final de emprendimiento con menos riesgo, digamos que es diferente a lo habitual, ¿no? Al esquema de me lanzo a la piscina sin paracaídas y a ver qué es lo que viene. Y que bueno, que yo creo que es un modelo que os está funcionando. Que ya 34 personas es una cosa que ¿En es serio? seria. Yo creo que se me bajo de la grabadora, perdón por el taco, la grabadora más a menudo, porque así conozco oficinas chulas, Sí. ¿sabes? De empresas. Pues ya directamente nos vamos aquí a grabar a las oficinas Aquí chulas. estáis invitados cuando queráis. Claro. De hecho, otra conclusión buena es que pues, hemos demostrado que la habitación del espacio y el tiempo de Bola de Dragón existe, porque entre el principio de este capítulo y el final han pasado 3 meses y algo. Así que, oyente que nos escuchas del tirón, de repente. Han pasado 3 meses. Pues nada, pues yo creo que con esto nos llevamos otra historia más a la saca. Por supuesto, Fran, agradecerte por partida doble el haberte prestado a esta experiencia. Un placer, gracias a vosotros. Y bueno, ahora nuestras formas de contacto, ¿no? Efectivamente, porque si quieres venirte, esta vez no te puedes venir a ver tecnología en la escuela, pero si alguna vez nos da por salir a exteriores, puedes escribirnos un correo a hola@tecnologería.com o suscribirte en iVoox y en iTunes y en TechBright, ya de paso. Y puedes encontrarnos en tecnologería.com, donde abajo a la derecha tienes un fantástico canal de Telegram que cada vez tiene más gente y somos muy colegas. Y ya de paso puedes seguirnos en Twitter, en Facebook y en YouTube buscándonos como Tecnologería. Por eso, porque además, también para los que uséis YouTube para escuchar audio, ahí estamos de nuevas, Exacto. sacando nuevos episodios. Estamos on fire. Estamos todo tecnológico total. Si hay alguna plataforma que no estemos, Mándanos un correo que ahí nos metemos. ahí nos hacemos de cabeza, porque no sabemos decir que no. Pues nada, pues con esto terminamos el 5º episodio de la 5ª temporada con doble premio. Ahí. Así que nos vemos en el siguiente. Ya en el último. Del último de la temporada, cerrando, quién será que sea. Ay. Pues nada, Hala, hasta luego, hasta hasta la próxima. Hasta luego.